Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo una bonita propuesta y son estos limones que son fáciles y rápidos de hacer. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente un par de gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para el tallo, alambre calibre 30 y por último una tijera. Para comenzar tomamos la hebra, la enrollamos en nuestro dedo, pasamos el gancho por abajo y hacemos el nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena. Esta primera no va a contar. Comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos de la hebra para cerrar y lo vamos a unir en la primera cadena con un punto deslizado. Lo ajustamos y tiramos más de la hebra hasta que cierre por completo el centro. Para la siguiente vuelta hacemos una cadena, pero esta no cuenta. Y ahí mismo vamos a hacer un punto. Sacamos y hacemos el primero. En la siguiente hacemos el segundo. Y así vamos a repetir esta vuelta. Un punto encima de cada una de las cadenas de la base. Completamos esta segunda vuelta, llegamos al final y lo unimos con el punto deslizado. Nos queda virado como al revés, solamente lo enderezamos. Como es bien pequeño, tiende a torcerse hacia afuera. Ya tenemos esta segunda vuelta donde hicimos punto por punto. Teníamos 6 en la base, 6 en la segunda vuelta. Para la siguiente volvemos a levantar la primera cadena que no cuenta y hacemos una vuelta de aumentos. Ahí mismo vamos a hacer 1 y 2 puntos en el mismo lugar. En la siguiente hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Y así vamos a hacer con todos. Un aumento en cada una hasta que lleguemos al final. Terminamos esta vuelta de aumentos y ahora lo vamos a unir en vez de punto deslizado, como estábamos haciendo con las otras dos, lo vamos a unir un poquito diferente para que no se note tanto la unión. Si ustedes lo quieren seguir uniendo de la misma forma, también está bien. Tomamos la cadena, pasamos la hebra por la parte de atrás y la llevamos hacia atrás y la juntamos. Así es como se ve. Ahora tiramos para cerrar un poquito y ahí mismo hacemos el punto. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos, solamente será punto sobre punto. Pasamos a la siguiente, hacemos un punto bajo. Siguiente, otro punto bajo. Y así completamos la vuelta hasta llegar al final. Terminamos la vuelta de punto sobre punto y volvemos a unir. Les voy a explicar una vez más para que no se vayan a perder. Dejamos la hebra hacia adentro. Este es el lado de adentro. Tomamos la cadena por la parte de atrás. En vez de tomarla así de frente, la vamos a tomar por la parte de atrás. Pasamos esta argolla, que era donde veníamos tejiendo, y lo llevamos hacia atrás y lo juntamos. Ya nos quedó cerrado. Ahora tiramos de la hebra para cerrar un poquito más la argolla. Ahí mismo hacemos el punto bajo y repetimos de nuevo un punto en cada una de las cadenas de la base y lo vamos a repetir 3 veces más para tener un total de 4 vueltas o líneas de punto sobre punto. Una vez hemos completado las 4 vueltas después de los aumentos, aquí tenemos las dos primeras que comenzamos con 6, la de los aumentos, y luego 4 de punto sobre punto para que no se vayan a confundir.
Ahora vamos a hacer una vuelta reduciendo cada 3 puntos. Unimos y comenzamos con el primero, segundo y tercero. Ahora corresponde la primera disminución o reducción. Estas dos cadenas siguientes las vamos a convertir en una. Tomamos solamente así la parte de afuera, movemos el gancho y tomamos la siguiente. Lo pasamos por dentro de las dos y lo cerramos. Donde antes teníamos 2 puntos, ahora tenemos solo uno. Pasamos y completamos los 3 puntos. 1, 2 y 3. Y volvemos a reducir las próximas dos. Tomamos la parte de afuera de la cadena, movemos el gancho, tomamos la segunda, tenemos las 2 hebras encima. Ahora la pasamos por dentro y la cerramos. Así vamos a completar toda la vuelta, 3 puntos y una reducción. Cuando lleguemos al final, en vez de 2 hebras, nos quedan 3 y corresponde la reducción. Esto se los digo por si les queda a ustedes, porque a veces quedan 2, a veces quedan 3, no hay ningún problema. Cuando le queden 3, como en este caso, toman las 3 y las reducen en una sola. En caso de que le hubieran quedado los 3 puntos, pues solamente terminaban los 3 puntos, pero nos toca la reducción, así que tomamos la segunda y luego la tercera hebra. Pasamos por las 3 y la cerramos. Ya tenemos la reducción. Volvemos por la parte de atrás, pasamos hacia atrás y ya tenemos cerrado. Ahora, antes de comenzar a hacer la próxima vuelta, vamos a hacer el primer punto para que no se nos suelte, el que corresponde. Vamos a tomar un poco de lana y vamos a rellenar, no demasiado, que no nos quede ni demasiado firme ni demasiado suave. Tomamos la lana, con ayuda del mismo gancho lo vamos a ir rellenando. Lo presionamos bien hacia adentro para que no nos estorbe y vamos a completar la última vuelta, que esta la vamos a hacer reduciendo todos los puntos. Este, que es el primero, no cuenta. Venimos y tomamos el segundo y el tercero y los reducimos en 1. Vamos a los siguientes 2, los tomamos y los reducimos solo en 1, así hasta que lleguemos al final. Terminamos esta última vuelta reduciendo todo. Ahora lo vamos a cerrar. Venimos aquí donde está la cadena. Siempre debemos de asegurarnos de dejar la cadena hacia adentro. Tomamos la argolla y la pasamos también hacia atrás. Vamos a cerrar un poco la argolla para que nos quede más pequeña y cortamos la hebra dejando aproximadamente unos 7-8 centímetros de largo, que los vamos a utilizar para coser. Hacemos el nudo, lo ajustamos y con ayuda de una aguja lanera terminamos de coser la parte de arriba. Si no tienen aguja lanera, no se preocupen, se pueden ayudar con el mismo gancho. Ahora tomamos las hebras que nos queden en la parte de arriba y vamos pasando así por dentro hasta que lleguemos a la última. Cuando lleguemos a la última, tiramos. Ya nos queda cerrado por completo. Vamos a dar un par de vueltas más alrededor para que no se suelte y cortamos. Ya lo tenemos listo. Este va a ser la parte de arriba. Con ayuda de la misma aguja o del gancho le vamos a ir dando la forma. Esta es la parte de abajo. También lo levantamos así un poquito con la aguja para que tome la forma. Ahora vamos a cortar un trozo de alambre delgado
Este es calibre 30 y mide aproximadamente unos 15 centímetros. Con ayuda de la aguja, por el lado donde terminamos la vamos a colocar. Esto es solamente porque el alambre es bien delgadito para que entre fácil. Pasamos ahí y luego el alambre hacia el otro lado. Una vez ya lo tenemos en el otro lado, lo llevamos hacia arriba y lo doblamos justo a la mitad. Cuando estamos seguros que está doblado a la mitad, bien pegado, vamos a comenzar a torcer en la base y un poco hacia arriba. Terminamos de colocar el alambre. Si ustedes quieren el tallo más corto, lo pueden hacer dependiendo para el trabajo que lo necesiten. Para lo que yo lo voy a estar utilizando necesito el tallo de este largo, por eso que se ve de esta forma. Ahora tomamos una hebra de lana de color verde, abrimos el alambre en la parte de arriba y lo vamos a torcer un poco para que nos quede cerrado. Tomamos esta hebra y la vamos a enrollar y la pegamos con silicona caliente con cuidado de no quemarnos. Colocamos solo un poco, enrollamos algunas vueltas y las presionamos con los dedos. Cortamos lo que nos sobra. Ahora vamos a ir enrollando. Ya no tienen que colocar silicona, solamente con que esté pegado en la parte de arriba está bien. Vamos a ir enrollando a modo de que se vaya cubriendo por completo el alambre hasta que lleguemos justo a la parte de abajo. Cuando lleguemos a la parte de abajo vamos a ir colocando solamente un poquito, no demasiado para que no se vea tan feo, alrededor, y vamos girando la hebra. Lo presionamos para que pegue muy bien. Esto lo vamos a hacer solamente un par de vueltas y cortamos. Una vez cortamos la hebra, así es como nos queda. Aquí tengo otros dos. Ya están listos para ser utilizados. Una vez listos, así es como nos quedaron, los podemos hacer en diferentes tamaños dependiendo para que los necesiten. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.